Saludos amigos, hoy este es su mejor día, 22 de noviembre del 2020. Voy a comenzar haciendo el uso de la introspección, o sea, un enfoque hacia mis adentros y la extrospección o extrospección hacia afuera. Como siempre, de forma espontánea, sin nada en mis manos y sujeto a la intervención de ustedes. Les agradeceré sus observaciones e intervenciones, comentarios a través de este video después de escuchar. Pues bien, les había dicho anteriormente que estoy haciendo un trabajo llamado la hipótesis Gavín. Gavín es mi segundo apellido. Mi nombre es Jesús María Gavín. Y esa hipótesis sobre el ser humano, la existencia del ser humano, yo la he llamado la hipótesis Gavín. Pues bien, hoy vamos a hagamos conmigo, o hagan conmigo, el ejercicio introspectivo, yéndonos allá cuando nuestros padres de forma deliberada determinaron crearnos a nosotros. Pero antes de irnos allá, vamos a hacer una observación sobre lo que determina la reproducción humana. Y vamos a pensar en esas partículas que el biólogo, padre de la microbiología, el microbiólogo Anton van Leeuwenhoek, el irlandés, llamó animáculos. Luego de que él hiciera una introspección, extrospección, o sea, observándose a sí mismo en el coito sexual, en el acto sexual, en el acto mismo, a través de la eyaculación y la expulsión de los esperma o espermatozoides, que es lo que nos crea a nosotros. Entonces, yéndonos allá en las observaciones que hizo el padre de la microbiología, Anton van, 1670 a 1677, donde a partir de ahí, a partir de la creación del primer microscópico, él hizo observaciones, se autoexaminó, se observó y observó esas particularidades que tenían los espermatozoides. Cosa que al descubrir que él estaba haciendo esas
esas observaciones, interfirieron, las autoridades interfieren y quieren demandarlo porque lo que estaba, esas observaciones, decían ellos, aquellos eruditos, eran impublicables, o sea, no se podían publicar porque, según ellos, faltaba al pudor, a la decencia, y que algunas observaciones personales después del acto sexual no se podían mencionar. Pero aún así, eso dio como resultado el inicio de las observaciones profundas de la reproducción humana. Y ahí estamos, que claro está incluida en mis observaciones en esa hipótesis llamada la hipótesis Gavin. Si nos trasladamos desde el momento mismo en cuando el ser humano inicia, comenzamos en que el hombre contribuye o aporta, según Anton Ban, unos 60 millones a 300 millones de espermatozoides. Y que y la mujer aporta unos 1.000.000 a 300.000 óvulos. Partiendo de ahí, entonces comienza la reproducción humana. Pero vamos a seguir haciendo una observación a esas observaciones, a esos hallazgos que hizo Anton Ban en ese entonces, diciendo que la grandeza de esa transferencia que Dios hizo al ser humano, comenzando en el hombre a los 13 años, y que dura desde el inicio de la pubertad, ¿no? Y que en la mujer es nacido con ella y que inicia el proceso del óvulo en la pubertad, pero nace con la mujer. El hombre no nace con esa capacidad de reproducción, inicia en la pubertad. Es algo muy profundo. Esos estudios lo han hecho algunas universidades, incluyendo la Universidad de Harvard, de aquí de Massachusetts, de la ciudad de Cambridge, y determinaron que el ser humano, la reproducción, se hace o inicia en la pubertad en el hombre y que nace con la mujer esa capacidad. Pues bien, si seguimos estudiando la grandeza del ser humano, vemos primero que hay de 60 a 300 millones de agentes, de criaturas, de animáculos, y que de eso elige nada más uno, y de la parte de la mujer uno también, para formar este ser que está aquí hablándoles a ustedes, para formar ese ser que está escuchándome a mí ahora, usted. La grandeza de esa transferencia que Dios hizo de Él a nosotros. Anteriormente había aludido, había pronunciado, había dicho lo que sucedió en el libro de Génesis, la creación, la Biblia. No quiero recapitular para no alargar
quiero enfatizar en lo que es la grandeza de Dios a través de la reproducción humana, desde esa expresión misma llamada el acto sexual, a través de esa escogencia entre ese factor, ese concepto llamado amor. Entonces, noten ustedes que el hombre, por ejemplo, el hombre menos fértil produce 1.800.000 espermatozoides. Y aún así no es capaz de producir un ser humano. Porque es considerado, según los doctores científicos, como infértil. Para que sea fértil, por lo menos debe aportar unos 20 millones de espermatozoides. Y esos agentes invasores que se introducen en la fémina, en la mujer, viajan a una velocidad increíble, buscando el óvulo, la parte para formar el ser humano. Y la observación profunda que quiero hacer con ustedes es la siguiente. Cuando se junta de esos mínimo 20 millones de espermatozoides, mínimo de 300.000 óvulos, cuando se juntan dos solamente, uno del hombre y uno de la mujer, se forma la criatura y va allí al vientre de la fémina. Y a través de las horas, de los días, se forma una parte esencial. Y es ahí donde yo quiero hacer la observación, esa observación para que ustedes analicen lo grande que es Dios. Ese acto inconmensurable de Dios dejarnos existir a través de esa transferencia que hizo. Lo primero que se forma una vez el esperma sale y el óvulo sale y se juntan esos dos. Lo primero que se forma en eso es el cerebro. El cerebro es lo primero que se forma. Y si hacemos un análisis de lo que es el cerebro, en el cerebro está la viva estampa de nuestra fuente, de Dios, la viva estampa del éter, la viva estampa del fuego, la viva estampa del agua, de la vida, la viva estampa de la tierra, la viva estampa del oxígeno, del aire, la combinación del hidrógeno, la viva estampa de el ser viviente, de la omnipresencia, la viva estampa de aquel ser que se transformó, que se traspasó, que partiendo del enunciado del científico Albert Einstein, inicio mis observaciones con ese enunciado llamado, que él dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa transformación, ese traspaso que Dios hizo,
y que lo primero que se forma es el cerebro, y en el cerebro está la mente, la imaginación, transportarnos y ser, al igual que Dios, ser, tener la capacidad de la omnipresencia, ser omnipresente. Y ustedes quizá dicen, pero Jesús, ¿cómo tenemos la capacidad de ser un omnipresente? Por medio de la imaginación, del pensamiento. Ahora mismo yo estoy hablando con ustedes y lo estoy llevando a ustedes al año 1670, la época de aquellos eruditos en el inicio del microscopio, y que aquellos hallazgos que hizo ese científico están latentes, vivos. ¿Ven la grandeza? Dios es tan grande. Es tan grande que nosotros somos incapaces de tener contacto directo con Él. Si uno de nuestros sentidos llegase a tener contacto directo con la fuente, con Dios, nosotros nos volviésemos nada. Nos volviésemos a evaporar. Volviésemos a un estado líquido, volviésemos al agua, o quizás volviésemos a ser fuego, o volviésemos a ser tierra, polvo, porque Dios es el éter, una energía que incinera, que pulveriza, que destruye, si usted tiene contacto, porque es energía. ¿Ven ustedes la grandeza del ser humano? Y volviendo a la parte de esos hallazgos que se hiciera en la reproducción humana en ese entonces hasta ahora, ningún erudito, el más dotado de los científicos, microbiólogos, analistas, de esos científicos, ninguno de ellos es capaz de llegar a descubrir todas las particularidades y misterios que tiene el ser humano desde su estado de la nada, desde el inicio de su reproducción, desde que está allí vuelto un animáculo, vuelto un esperma. Desde allá se hacen estudios profundos. Cada día es más complejo, son más complejos, más complejos. Imagínense ustedes de 60 millones a 300 millones de esperma. Los misterios que hay en ese líquido que forma la reproducción, que es la sustancia misma de la existencia humana. Imagínense ustedes lo indescriptible que es eso. Volviendo a la grandeza de Dios y a lo profundo que es, me transporto también a través de la imaginación en ese hecho que se registra en la historia bíblica. Cuando un persecutor, enemigo acérrimo, de los que profesaban, de los profetas, de los que predicaban la palabra de Dios y que hablaban de la existencia de un ser divino, y que había allí un tribunal llamado el Sanedrín,
y que allí existían, a través de un líder llamado Gamaliel, existían hombres enemigos de los profetas, de los cristianos, de aquellos embajadores de la palabra de Dios. Y uno de ellos era, o lo fue, Saulo. Ven la grandeza de Dios. Dice, y vuelvo y caigo a lo que anteriormente dije. Si Dios hace contacto con nosotros, directamente nosotros desaparecemos, porque Dios es energía. Una energía que forma, transforma, destruye y se multiplica, porque es omnipresente. ¿Y sabe lo que sucedió en ese momento cuando Dios hizo contacto con Saulo? En la conversión, cuando él se convierte y se retracta de aquellos actos viles de matar y de perseguir a los cristianos. Saulo, Dios hace contacto con él directamente a través de una luz. Vean ustedes, ven ustedes, una luz. ¿Qué es la luz? ¿De dónde viene la luz? Para que esa luz que alumbra allá exista, tiene que haber una conexión desde una fuente de energía. Entonces, esa fuente de energía transportó una luz. Y esa luz le habló a Saulo, ese persecutor. Hizo contacto con Saulo, pero fue un contacto no muy directo, porque Dios no puede hacer contacto directo con nosotros, los seres humanos, porque desaparecemos. Es una energía tan potente. Imagínense la comparación que yo hice anteriormente con el sol. Y lo transporté a ustedes a través de las capas del el universo exterior. Hicimos recorrido también de las capas de la Tierra y fuimos allí al centro de la Tierra. ¿Qué encontramos en el centro de la Tierra y en el Sol? Encontramos energía, encontramos fuego consumidor que incinera, que desaparece, que destruye y vuelve solamente a verse energía. ¿Sabe lo que sucedió cuando Saulo miró la luz, que oyó la voz de Dios? ¿Sabe lo que sucedió? Quedó ciego. Ciego quedó. Y dice la Biblia en esa historia, que yo les invito a ustedes a leerla, la historia de la conversión de Pablo, de Saulo a Pablo. Entonces ahí comenzó un nuevo enfoque en la vida de Saulo. Ya no era un perseguidor, asesino de los cristianos, sino un aliado. Era un embajador, un hombre letrado, un hombre erudito de la ciencia, era doctor en derecho. Saulo, imagínense, la escuela más prestigiosa de ese entonces, la escuela de Gamaliel. Imagínense ustedes, ese tribunal exquisito de ese entonces. ¿Ven ustedes la grandeza de Dios? Lo voy a dejar ahí porque es muy profundo y quiero que ustedes hagan reflexión sobre la grandeza de esa fuente, de esa energía, a lo que yo en mi hipótesis llamo éter. Los religiosos, las religiones, de forma teológica, muchos le llaman Dios, Yahvé, y tienen muchísimos nombres. Pues bien, muchas gracias y seguimos en otro video haciendo observaciones, haciendo introspecciones y extrospecciones de lo que es la grandeza, la creación, desde el inicio hasta el término de la vida.
Hoy recogimos, hicimos un recorrido sobre lo que es una partecita del inicio de la reproducción humana. Muchas gracias y hasta luego.